que aparte es una persona muy generosa que ha decidido colaborar con APFA, incluso que también, voy a así Ajá. decirlo, de manera informal, también colabora con proyectos por más pequeños que sean. José María es un tipo que le pedís ayuda o que te encuentra compartiendo una comida, le decís que tenés un problema y al otro día tenés un mail con una solución, con un consejo, con un algo, y habla de su enorme generosidad y de una fuerza de trabajo que también es notable, ¿no? Se ha puesto a la cabeza, además de sus líneas de investigación y demás, que de más está que lo diga, se ha puesto a la cabeza la que es, a mi entender hoy, de las revistas de habla hispana en nuestra comunidad, una de las más interesantes, como es la revista Eureka, que él edita junto con otro equipo de gente. No vamos a desmerecer al gran comité editorial que tiene Eureka, donde hay muchos amigos y colegas, pero que bueno, que él tiene la responsabilidad de encabezar y se ha hecho un tiempo para charlar con nosotros de algo que en una CIEF me parece que es fundamental, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con qué hacemos, cómo nos acreditamos, cómo funciona todo esto, ¿no? Todo este sistema de la investigación en educación y que incluso podría ser más alto. Así que yo te quiero agradecer en primer término, José María, tu generosidad, que hayas venido, que hayas estado, que hayas preparado esta conferencia, que me hayas ayudado cuando tuve alguna dificultad con alguna cosa en particular de manera prácticamente inmediata, así que para mí es un placer enorme. Así que muy bienvenido a la Universidad de Buenos Aires, al Centro de Investigación Apoyo a la Educación Científica, a nuestro Instituto de Investigación en Educación Superior y por supuesto a nuestra querida Asociación de Profesores de Física de la Argentina, en la que esperamos contar con vos en más de una oportunidad. Así que bueno, ahora sí le voy a dar el paso a Florencia para que haga, bueno, las digamos, formalidades del caso. Buenos días a todos y a todas. Les presento al doctor José María Oliva. Es doctor en ciencias físicas, profesor titular del área de didáctica de las ciencias experimentales. Ha investigado en enseñanza y evaluación de las ciencias, educación científica en contextos no formales y formación del profesorado. Es director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Como ya mencionó Nacho, su participación en la revista Eureka, y la conferencia que nos va a brindar hoy tiene de título Criterios, Dilemas y Tensiones ante la publicación en revistas sobre educación científica. Le agradecemos, José María Oliva, por la participación y los dejo a todos y a todas disfrutar de la conferencia. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo voy a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente? Sí. Bueno, pues ante todo muchas gracias por la presentación a la Asociación de Profesores de Física de Argentina, especialmente al profesor Ignacio Idoyaga por la invitación a impartir esta conferencia sobre un tema que a mí me apasiona y que me permite también a veces compartir discusión, reflexiones e ideas con todos ustedes, porque de lo que vengo a hablar, pues normalmente uno lo sufre, pero nunca lo habla, muchos de los aspectos que vamos a contar en esta conferencia, ¿no? Gracias también a Florencia por la presentación. Y bueno, básicamente de lo que vengo a hablar es de toma de decisiones. Toma de decisiones en el mundo editorial porque estamos continuamente tomando decisiones. Toma decisiones el autor, por ejemplo, desde el momento en que decide escribir un artículo o tiene que ponerle un título o tiene que ver la forma en la cual va a contestar a los referees de una crítica dura que nos ha hecho en una revista, ¿no? Y también tienen que tomar decisiones los editores, desde el momento en que crean una revista, que deciden el nombre, que deciden cuántos números van a sacar por año y también en el día a día cuando han de resolver las evaluaciones y decidir si un artículo se acepta o no en función de los informes de los revisores, están continuamente tomando decisiones. He dicho autores, editores, podría ir a otros, por ejemplo, al papel de los lectores, de los revisores, de las agencias de calidad, de las propias bases de datos, incluso de las instituciones que soportan las revistas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos un espacio de tiempo acotado, pero creo que
hablar de la toma de decisiones de los autores y los editores creo que abarca una franja muy amplia de lo que yo quiero contarles, y porque además estimo que al hablar de ello también indirectamente estoy hablando de los otros, ¿no? Un aspecto a considerar también es que muchas de las cosas que voy a hablar son generales, no solamente de la publicación en el ámbito de la revista de educación científica, también pueden ser de otros ámbitos de la educación o de la ciencia en general. Lo que ocurre es que en el ámbito de la educación y de la educación científica en particular hay una serie de peculiaridades que yo creo que son específicas y especiales, y a las cuales pues muchas de las cosas también que comente pues a lo mejor son muy específicas de nuestro área, ¿no? En cualquier caso, lo que me gustaría un poco contarles es que toda la historia de un artículo o de una revista a lo largo de su desarrollo se puede describir en función de lo que es un árbol de decisión, ¿no? En que hay distintos nodos, momentos en el que tenemos que tomar decisiones, y bueno, cuando llega cada momento tenemos que optar entre distintas soluciones posibles a la pregunta o la opción que tenemos que tomar. En unos casos, pues las decisiones que tomamos pueden ser más complejas, más difíciles, pero no acaban más allá del nodo en el que estamos. Pero es que eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que cada vez que tomamos una decisión eso afecta a otros ámbitos de decisión. En unos casos de forma comprometen otras decisiones que podemos tomar, e incluso en muchas ocasiones surgen conflictos de intereses, por eso hablo en la conferencia de dilemas y tensiones, porque en muchos casos lo que es bueno para una cosa concreta es malo para otra, y ahí es donde está la dificultad de la toma de decisión, y ya digo que esto es tanto para el autor como para el editor. De tal manera que nosotros, todos los agentes que participan en un mundo editorial y todos los ámbitos de decisión ante los que podemos situarnos, no podemos percibirlo como algo desconectado, sino como desde una visión compleja y sistémica en que todo está muy relacionado, y cada vez que tomamos una decisión en un aspecto dado, eso va a repercutir en los demás, porque todo forma como un gran engranaje, que es un poco lo que intento representar en la diapositiva. Este es un poco el marco desde el que hemos de entender lo que es la dificultad a veces de la toma de decisiones. Y bueno, de lo que vengo a hablar, básicamente, pues en primer lugar hablaré de una serie de generalidades sobre las revistas, sobre educación científica, los méritos de investigación, las bases de datos, la indexación. Me van a disculpar si hay aspectos de estos que ya conocen, que me imagino que sí, pero no sé por qué he pensado también que quizás pueda haber entre los oyentes alumnos de los últimos cursos de las titulaciones o alumnos de doctorado, y quizás esto les pueda ser interesante, sobre todo porque además es fundamental para entender lo que viene detrás, ¿no? En el cual voy a hablar también sobre los distintos nodos de decisión, ejemplos, claro, de nodos de decisión y dilemas que puede manejar un autor o un editor ante la toma de decisiones sobre qué, cómo, dónde y publicar. También voy a hablar de criterios éticos y de buenas prácticas de publicación, algo que de los últimos años que ha venido todavía a complicar más la toma de decisiones, porque nos hace tomar conciencia sobre muchos aspectos que antes no teníamos en cuenta. En cuarto lugar, me voy a centrar en algunos ejemplos de tensiones en la toma de decisiones en el ámbito editorial. Y finalmente, pues voy a hacer una pequeña síntesis y una conclusiones finales. Bueno, empezando primero con las generalidades sobre revistas, currículum, mérito, indexación. Ante todo, yo voy a hablar sobre todo del papel de las revistas en el ámbito de la publicación. Y para centrar un poco y ver cómo se sitúa la revista dentro del panorama general de la publicación, me van a permitir que represente mediante esta flecha dirigida lo que es el tiempo que va transcurriendo desde que se genera una investigación hasta que finalmente se va publicando. De alguna manera arriba tendríamos un conocimiento más reciente, mientras que abajo tendríamos un conocimiento mucho más consolidado porque ha pasado el tiempo. Y aquí en este mapa podríamos situar distintos tipos de publicaciones, como por ejemplo las actas de congreso, ¿no? Que representan
un conocimiento fresco, todavía inacabado, provisional. A todo el mundo nos pasa que cuando vamos a escribir la comunicación prácticamente en los últimos días las fechas cierran el plazo y tenemos que hacer casi los análisis sobre la marcha sin darnos tiempo. Claro, a veces se cometen incluso errores en los cálculos y demás, pero tenemos nuestra acta que juega su papel como forma en un momento de presentar un conocimiento fresco y muy actual. Ya si pasamos el tiempo tenemos normalmente los artículos de revistas, que ya aquí estamos hablando de un plazo de 3, 4, 5 años. Pensemos desde que se inicia una investigación hasta que se termina, se publica, se redacta un artículo, se manda una revista, se evalúa, queda en cola de espera hasta que finalmente se publica. Pues al final, si nos damos cuenta, han pasado 4 o 5 años desde que se hizo la investigación o desde que se inició la investigación, ¿no? Es decir, estamos hablando ya que aquí ya ha dado tiempo más de reposar los resultados, las ideas que se han manejado, un conocimiento más maduro, menos provisional y es verdad que también menos actual que el que podemos presentar en un acta de congreso. Y en tercer lugar, y por simplificar muchos panoramas, sé que hay otras modalidades de publicación, pero por simplificar, podríamos citar el papel de los handbooks, ¿no? Esos libros que de vez en cuando, cada cierto tiempo, se encarga a grandes especialistas para que desarrollen sobre una temática concreta y a su vez pues, concierta con otros especialistas para cada uno de los capítulos y que realmente lo que viene a incluir es el estado de la cuestión, ¿no? de una temática concreta ya a más largo plazo. Estamos hablando ya a un plazo de 10, 15 años, desde que porque son revisiones o reflexiones sobre investigaciones que se han realizado antes. Y bueno, este gráfico viene a cuento para representar un poco el papel de la revista, el lugar privilegiado que juegan ahí en un punto intermedio entre uno y otro. Creo que ese es uno de los grandes secretos del protagonismo que están teniendo las revistas en el ámbito de la publicación científica. Me voy a referir particularmente a la revista porque es lo que mejor conozco. Y aquí he hecho, para ejemplificar algunos tipos de revistas que ya todos conocerán, las he clasificado en dos grandes grupos, en revistas latinoamericanas y anglosajonas, y dentro de cada una, en función de que si aborda una sola ciencia experimental, si aborda varias ciencias experimentales, o incluso si no solamente son protagonistas las ciencias, sino que se tratan de revistas más de tipo transdisciplinar o multidisciplinar. Por ejemplo, en el caso de las revistas latinoamericanas que aborda una sola ciencia experimental, pues tenemos la revista de enseñanza de la física que editáis allí en Argentina, o la revista de educación química, ¿no? Que se edita en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Entre las que abordan varias ciencias, pues también la vuestra de reciente creación, interesantísima, de nuevas perspectivas, a las cuales le auguro un futuro extraordinario, o también la gran decana de las revistas de enseñanza, la revista de enseñanza de la ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, o también la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de la ciencia que editamos en la Universidad de Cádiz. Y si nos vamos a las revistas multidisciplinarias transversales, pues citar algunas, podríamos citar la de didáctica de las ciencias experimentales y sociales de la Universidad de Valencia, o la revista Investigación en la Escuela de la Universidad de Sevilla. Creo que todos conocen todas estas revistas. Y en las anglosajonas, pues también podríamos citar, dentro de una sola ciencia, Physics Education o Journal of Chemical Education. Entre las varias ciencias no podemos omitir Science Education y Journal of Research in Science Teaching, que son dos referentes y dos de las revistas más antiguas en el ámbito de la educación científica, sobre todo Science Education, que ya cuenta casi con de 100 años de historia. Y bueno, tenemos ahí cualquiera de las revistas actuales que están surgiendo, que son muchas, sobre educación para la sostenibilidad, pues son revistas que pueden considerarse de tipo transversales, donde también la educación científica tiene cabida. Bien, bueno, una vez hecha esta breve presentación, pues vamos a hablar de los méritos de investigación. Evidentemente, los autores, los investigadores, como profesionales que somos, tenemos que mirar y cuidar nuestro currículum
Y bueno, pues creo que es de alguna manera interesante analizar cuáles son las leyes, las grandes leyes por las que viene rigiéndose nuestro currículum, o por lo menos así lo es en España, ¿no? Pero creo que esto es universal, y es que los investigadores no son valorados por las agencias de calidad o por las acreditaciones en función de la calidad de sus artículos, sino realmente, básicamente, son evaluados en función de cuáles son las revistas donde publican, ¿no? De la misma manera, las revistas tampoco son valoradas solamente por la calidad en sí y el prestigio, sino que básicamente el indicador fundamental es el de las bases de datos, los rankings de citas donde están indexadas, ¿no? Decimos que una revista está indexada cuando ha pasado el filtro de una base de datos. Normalmente las bases de datos no aceptan cualquier revista, sino que hace una evaluación de numerosos aspectos, y solo aquellas revistas que superan ese filtro quedan incluidas en ese club de la base de datos, que a su vez la propia revista utiliza como criterio de calidad de la misma, ¿no? Y luego hay una serie de bases de datos que son los rankings, que son los que más son preciados a la hora de valorar las revistas, y normalmente las revistas que mejor son consideradas son aquellas que aparecen en los más altos de los rankings, es decir, aquellas que más son citadas, porque al final son las citas académicas el patrón que se utiliza para valorar o situar una revista y posicionarla en una base de datos. Estamos hablando de base de datos, de ranking, de catálogo, que son cosas diferentes, y me gustaría también aclarar y hacer algunos comentarios y ofrecer algunos ejemplos de cada una de ellas, ¿no? Para entender un poco qué estamos hablando cuando hablamos de indexación y base de datos. Básicamente, y simplificando un poco todo, podemos considerar que hay tres tipos de base de datos en general, ¿no? Uno son los catálogos de revistas. Los catálogos de revistas no son más que listados de revistas. Ahí no podemos hacer una búsqueda bibliográfica porque no vamos a encontrar los artículos ni nada acerca de ellos. Lo que vamos a encontrar únicamente es un listado de aquellas revistas que han superado el filtro y han quedado incluidas en ese catálogo o listado de revistas. A lo sumo lo que vamos a encontrar son detalles como el ISSN de la revista, bueno, aparte del título, la institución en la que se publica, cuántos números publica al año. Incluso podemos encontrar cuáles son los indicadores de todo el repertorio de los que se evalúan que ha superado la revista, ¿no? Es una información valiosa, pero hay que matizar que este tipo de bases de datos no sirven para hacer búsquedas bibliográficas, sino búsquedas de revistas. Y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, al más importante, en mi modo de ver, o uno de los más importantes, que es Latindex, otro sería Redalí, dentro del ámbito iberoamericano. Y en el ámbito español también no puedo dejar de citar el papel que está jugando en España, por ejemplo, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, que anualmente hace una convocatoria para que la revista se postule, y aquellas que sufren un largo y duro proceso de evaluación, pues se incorporan a su catálogo y se le conceden el sello de calidad, que es uno de los elementos también más valiosos que puede contar, por lo menos en España, la revista. Todavía actualmente creo que está limitado a revistas españolas. Creo que hay algunas iberoamericanas que también, por vinculaciones con España, también tienen ya su sello de calidad. Luego tenemos las bases de datos de artículos. Aquí sí que podemos hacer búsquedas bibliográficas, ¿no? Porque estas bases de datos contienen lo que se llaman los metadatos de todos los artículos que se van publicando, entendiendo por metadatos lo que es el conjunto formado por el título del artículo, los autores, el abstract, las palabras clave y también las referencias correspondientes a la cita, que son muy importantes porque esa referencia es la que puede hacer después, le puede servir a la base de datos para los rankings y hacer cálculos de número de citas que reciben los demás artículos que están publicados o que están indexados en esa base de datos. Podemos encontrar aquí algunos como Google Scholar, donde prácticamente todo queda indexado automáticamente. El motor de búsqueda es muy potente y prácticamente Google Scholar indexa todo. Pues vamos a encontrar, tiene la ventaja de encontrar muchas cosas, pero también la dificultad de encontrar lo que buscamos, precisamente porque a veces es buscar la aguja en un pajar, ¿no? Por eso las bases de datos más prestigiosas,
más limitada, más exigente y más restrictiva en cuanto a las publicaciones que tiene son la Web of Science y Scopus. La Web of Science hoy día de Clarivate Analytics, antes se hablaba de Thomson Reuters, y que actualmente tiene, entre otras, 2 bases de datos en las cuales se incluyen las revistas normalmente de educación científica. El Social Science Citation Index, que es el clásico, el de toda la vida, pero actualmente también se ha ampliado con otra base de datos que es la de revistas emergentes, ESCI, que son aquellas revistas que cumplen todos los requisitos para estar en la Web of Science, pero que todavía se considera que son revistas que todavía no han alcanzado una masa crítica de citas suficiente como para incluirse en el repertorio de revistas ya de mayor impacto, como son las que son el Social Science Citation Index. También creo recordar que la Web of Science ha hecho acopio también de toda la base de datos de Cielo, que también está indexado, o por lo menos hasta hace poco lo que yo conocía también estaba indexado en la Web of Science. Y luego tenemos también la base de datos Scopus, que es de la editorial Elsevier, que también es una base de datos que básicamente casi coincide con las revistas que están en conjunto en la Web of Science, más o menos. Y luego tenemos los rankings de impacto, que son en definitiva bases de datos formados por catálogos de revistas, pero a su vez también tienen base de datos y se calculan para cada una de las revistas las citas que tiene. Y ahí encontramos el famoso Journal Citation Report, que es el ranking, que tiene realmente hoy día dos rankings. El que ha tenido toda la vida, el que daba el factor de impacto, el impact factor, ¿no? El HIF, que se hace con la revista que está incluida en la base de datos del Social Science Citation Index, pero recientemente también ha creado un nuevo JCR, es decir, que JCR ya son los dos. Esto es JCR, pero también está el JCI, que es otro ranking simultáneo que ha creado y en el cual incluye la revista del Social Science Citation Index y las revistas emergentes. No sé yo en el futuro si piensan sustituir uno con otro, si piensan dejarlo en paralelo, no lo sé. La realidad es que hay 2 Journal Citation Report en la actualidad y no solo uno. Luego tenemos Escimago, que todo el mundo lo confunde con Scopus. Scopus y Escimago son cosas distintas. Son 2 entidades distintas. Scopus contrata a Escimago, que es una agencia, un grupo de investigadores. Scopus le cede su base de datos a Escimago. Escimago, a través de un algoritmo, calcula el factor de impacto SJR y se lo facilita a Scopus y Scopus hace uso de él como factor de impacto propio. Es decir, estar en Scopus y estar en Escimago es lo mismo, pero son cosas diferentes. De hecho, Scopus incluso ha creado un factor de impacto nuevo muy reciente que se llama el Size Score, que todavía es menos popular, pero bueno, lo mismo en el futuro, no sé si sustituirá a esos SJR o se mantendrá en paralelo. Y si nos vamos con los rankings españoles, también tenemos 2 importantes. Uno es el de Dialnet Métrica, que utiliza la base de datos de Dialnet de la Universidad de La Rioja y que está también sirviendo para catalogar y establecer un ranking de las revistas españolas, y también el de la Fundación Española para Ciencia y Tecnología, que en este caso no maneja exactamente un factor de impacto, sino que lo que hace es otorgar a cada revista una puntuación en función del número de citas y factor de impacto que tiene la revista en otras bases de datos, como puede ser el de la Web of Science o de Scopus. Bueno, creo que así planteamos un poco una panorámica general de lo que son las bases de datos y nos permite un poco entrar ya en el concepto del factor de impacto, que lo voy a mencionar nada más porque hay muchos factores de impacto y definir cada uno es casi un trabalengua. Es decir, básicamente nos vamos a quedar con la idea que un factor de impacto es un cociente entre, bueno, lo primero que se calcula anualmente para cada revista dentro de una base de datos, ¿no? Y es un cociente entre el número de citas recibidas por la revista en un determinado periodo de tiempo y el número de artículos publicados en la revista en ese periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo puede ser de 2 años, de 3 años, de 4 años o de 5 años. Y ya digo que hay algunos que tienen unas particularidades, por ejemplo, Escimago
es un factor de impacto muy complejo, porque no solamente es el cociente, sino se le añade una serie de términos, pero al fin y al cabo un algoritmo. Si alguien tiene curiosidad, pues luego podemos comentarlo. Pero básicamente la idea del factor de impacto es una proporción de número de citas recibidas entre el número de artículos. Si una revista quiere situar bien su impacto, tendría que maximizar el numerador y minimizar el denominador, o aumentar la proporción, maximizar la proporción entre ambos. Realmente el factor de impacto es un número que puede ser mayor que 1, menor que 1 y que no nos dice nada. Para que nos diga algo, realmente tenemos que comparar el factor de impacto de esa revista con el de las otras, con las que comparten dentro del mismo ranking, ¿no? Y entonces lo que se hace habitualmente es crear precisamente ese ranking, se ordena las revistas según su factor de impacto. Aquí en el ejemplo he utilizado el ranking de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y se divide en 4 zonas homogéneas, 4 cuartiles. En el primer cuartil serían las revistas que tienen el mejor impacto, el mayor impacto. En el segundo cuartil estarían las siguientes y así sucesivamente. Es decir, las revistas que se podría decir de alto impacto serían las que se mueven en el primero y el segundo cuartil. Normalmente es lo que se considera habitualmente. Con estos elementos podemos entender un poco el sistema de valoración. No sé en Argentina cuál es la valoración que se hace de los investigadores. Voy a contar el caso de España. No sé si es trasladable a la Argentina, pero en España cada 6 años los investigadores podemos optar a una convocatoria se llaman tramos de investigación o sesenios de investigación, y en esas convocatorias podemos presentar los 5 mejores artículos que consideramos dentro de nuestra producción en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces los artículos son evaluados en función no de su calidad, sino en la revista, siguiendo las reglas que hemos visto antes. Es un poco a grosso modo el procedimiento de evaluación. Se le asigna una puntuación de 0 a 10, quiere decir 5 artículos, la puntuación mínima sería 0 puntos, la máxima sería 50. La aprobación está en 30, es decir, una media de 6 puntos por artículo. Entonces, si tenemos en cuenta un poco los criterios de relevancia que establece la Agencia de Calidad para evaluar los méritos de las distintas publicaciones, nos damos cuenta, si os veis, que el 6 está en la relevancia media. ¿Qué nos exigen? Pues nos exigen que sean artículos que estén en Journal Citation Report, el del GIF, no el otro, que estén en algún, también pueden ser los que estén en Scopus o en Cimago, y también nos valen los artículos que estén en el primer y segundo cuartil del ranking de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pero claro, pues si echamos cuenta y analizamos, porque claro, normalmente en educación científica uno tiende, la primera tendencia a escribir en su idioma propio, en español. Si nos damos cuenta y contabilizamos cuántas revistas cumplen estas condiciones, pues nos encontramos con muy pocas. Creo que apenas 3 o 4, no sé si 4 hay en el mundo que en español cumplan estos requisitos. Esto marca un poco la dificultad, ¿no?, de obtener los sesenios de investigación, y que hace que irremediablemente al final pues tengamos que recurrir también a revistas anglosajonas y publicar también en inglés, con todos los inconvenientes que ello tiene, y si queréis después podemos comentar algunos, o recurrir a revistas genéricas de educación que ya sabéis que en muchos casos no tienen mucho interés por las didácticas específicas, con lo cual el panorama es complejo en España a la hora de acceder a los sesenios de investigación. Ya digo que ignoro cuál es el sistema de Argentina, pero me imagino que tampoco será muy diferente, o no sé si tendréis un catálogo propio, que sería lo ideal, que la Agencia de Calidad nacionales tuvieran unos criterios propios independientes del Journal Citation Report o del Scopus, que al fin y al cabo son empresas privadas, ¿no?, y que están evaluando la actividad investigadora. Pero bueno, en España esto es una realidad, y por eso lo cuento de esta manera.
Bien, con esto he terminado la primera parte de mi intervención, esa parte de generalidades que yo creo que es necesario para movernos un poco en lo que nos queda a partir de ahora. Lo que voy a hablar ahora son de nodos de decisión y dilemas del autor y editor. Hemos dicho que nos vamos a centrar en los autores y en los editores, ¿no? Algunos criterios, algunos ámbitos de decisión que se toman habitualmente. Bien, lo que tenemos aquí en pantalla, me centro primero en el caso de los autores. Tengo por un lado el nodo de decisión o ámbito de decisión que ha de tomar el autor primero a la hora de elaborar un artículo y luego a la hora de seleccionar la revista donde publicar. En cuanto a la hora de elaborar un artículo, evidentemente lo primero que salta es la temática de nuestro artículo, cómo lo voy a organizar, qué título voy a poner. Esos son los elementos propios de lo que son decisiones que son importantes, ¿no? Otra decisión importante es seleccionar cuál es el perfil de lector al que deseamos llegar. En nuestro ámbito de la educación, pues queremos llegar a otros investigadores o queremos llegar a docentes, o quizás queramos buscar un término medio para que pueda servir para los dos, pero en cualquier caso esto es un elemento determinante a la hora de redactar el artículo. Esto es quizás uno de los elementos críticos de decisión de un autor cuando va a escribir un artículo. También lo es, en cierto modo, el ámbito geográfico donde queremos incidir. Evidentemente, el ámbito geográfico que mejor conoce el sistema educativo del que partimos es el de nuestro propio país, ¿no? Siempre publicar en otros países pues implica también, de alguna manera, el riesgo de que otro no se ha conocido el contexto educativo de nuestro país. Y bueno, esto también es un elemento a tener en cuenta a la hora de redactar el artículo. Y unido a ello también, evidentemente, la lengua, el idioma donde deseamos publicar. Eso va un poco con lo anterior. Y un elemento también importante, a modo de ejemplo, que podemos citar, aunque no es un elemento de decisión, sí es un condicionante importante que a veces al investigador nos complica mucho la vida. Y es nuestra motivación y sobre todo la urgencia por publicar, ¿no? En España, por ejemplo, para un doctor, para leer la tesis doctoral, defender la tesis doctoral, es condición indispensable haber publicado previamente un artículo en alguna revista con cierto impacto, ¿no? Esto realmente es algo que me llega muchas veces, la urgencia de los autores cuando quieren publicar en la revista Eureka, ¿no? Creo que esto es universal, que pasa a cualquiera, que me dice, bueno, se puede dar más prisa al proceso de evaluación, que es que mi doctorando tiene que leer la tesis, a ver si puede hacer una evaluación más rápida, ¿no? O también puede ocurrir por los propios diseños de investigación, ¿no? Del investigador. Quiere decir que esto también es un condicionante importante que nos puede llevar a qué tipo, sobre todo cuando miramos la parte de la derecha, de seleccionar qué revista queremos seleccionar, ¿no? Dentro de la selección de revistas, pues evidentemente un elemento fundamental es adecuar nuestro artículo al perfil y alcance de la revista. También otro factor fundamental es los límites de extensión permitidos. Unas revistas son más tolerantes y permiten un mayor número de caracteres o palabras, otros menos. Ahí tenemos que utilizar también como criterio que el artículo que tenemos, incluso si tuviéramos ya de antemano claro a qué revista lo vamos a enviar, pues eso tenemos en cuenta desde el propio proceso de elaboración del artículo. El impacto y posicionamiento de la revista dentro de la base de datos también es un elemento. Siempre es más goloso publicar en revistas de alto impacto, pero en ocasiones puede que al investigador no le sea algo fundamental. El coste por publicar también es un elemento, sobre todo porque hay revistas que hay que pagar por publicar y bueno, en algunos casos pues podemos tener proyectos que puedan afrontar pero en otros casos no, ¿no? La exigencia de las distintas revistas, el nivel de exigencia, ¿no? También es un factor a considerar a la hora de elegir o no una determinada revista. Y luego uno también, que es inevitable, que los tiempos de espera. Sabemos que hay revistas que tienen unos tiempos de espera enormes y bueno, pues lo mismo no podemos esperar 2 años a que nos evalúen y nos publiquen un artículo y preferimos publicarlo en otras revistas. Son estos algunos ejemplos que dan muestra un poco de nodo de decisión
ante los cuales se sitúan los autores cuando han de tomar decisiones en torno a qué, cómo, cuándo y dónde publicar sus artículos. Si nos vamos a los editores, también podemos citar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando creamos una revista, ¿qué orientación se quiere dar a la revista? ¿Se le quiere dar una orientación profesional, profesionalizante, o una orientación académica? Eso tiene una trascendencia crucial a la hora de decidir el futuro de la revista. El tipo de soporte de la revista, si queremos publicar en digital, si queremos publicar en papel, en ambos formatos, incluso si queremos hacerlo en formato digital, qué tipo de soporte vamos a utilizar, el PDF, el HTML, el EPUB, cuál es el procedimiento. Todo esto son elementos de decisión a la hora de configurar una revista. El tipo de acceso permitido a los lectores, si será una revista por suscripción con pago o de acceso abierto, o de acceso abierto pero con embargo. El ámbito geográfico también al que se dirige la misma. Si en el ámbito iberoamericano, pues manejar lenguas que sean de ese ámbito. Si ya queremos trascender a un ámbito ya más mundial, pues evidentemente ya tendríamos que exigir los artículos en inglés. También los planes de indexación es un elemento fundamental que ha de decidir la revista. ¿Hasta dónde es una preocupación de la revista el situarse en base de datos, factores de impacto, o eso va a ser un elemento secundario? Porque mi revista, o la revista que voy a editar, es una revista profesional donde eso no es un elemento fundamental. Esas son cuestiones que tenemos que decidir. La periodicidad de publicación, cada cuántos números al año, o si lo que queremos es, como se están ya incorporando la cultura esta a muchas revistas digitales, que publicación en continuo, no hay números, sino la publicación es continua. A medida que los artículos se van aceptando, se van publicando directamente, porque el concepto de número en sí mismo es un concepto propio de las revistas en papel. Si queréis después hablamos del tema, pero no de la revista en digital. En Revista Eureka ya fuimos presos de la decisión que tomamos al principio de decir 3 números al año, y somos presos de esa decisión. Cambiar eso es complicado, implica cambio del ISSN, y todo lo que sea cambio de ISSN implica empezar otra vez de nuevo los rankings, con lo cual es un tema que no queremos tocar. Y otro elemento de decisión importante entre los muchos, yo solamente he querido poner unos ejemplos, es la composición del equipo editorial y de consejo asesor. Son también decisiones importantes. Hay que decir que estas decisiones, aunque parece, como yo lo he hablado al inicio de una revista, realmente es algo continuo, porque la revista de alguna manera es algo dinámico que está continuamente replanteándose y repensándose, y bueno, en cualquier momento estos elementos, o muchos de ellos por lo menos, se pueden cambiar, con lo cual esto es un poco, forma parte del día a día de las decisiones que toma o mantiene un grupo, un editor, un grupo de editores en una revista. Bueno, voy a pasar también ahora a los criterios éticos y de buenas prácticas, que son también, al fin y al cabo, otros elementos de decisión importantes a tener en cuenta, y que han venido y que son necesarios, son imprescindibles, que quizás hasta hace unos años no se le prestaba atención, cada vez más, y la verdad es que cada vez complican más, porque vamos a ver luego que muchas de las tensiones de las que hablaba provienen del interés de compatibilizar, el intento de compatibilizar los intereses personales de la revista con estos criterios éticos. Ahí vamos a ver que surge una gran parte de las tensiones de las que luego finalmente voy a hablar. Bueno, voy a hablar de algunos elementos, algunos criterios relacionados con la ética y los valores de la publicación, que no podemos dejarlo aparte, ¿no? Y me voy a centrar tanto en los que competen al autor como los editores. Evidentemente, casi no hay ni que decirlo, pero se dice, el no plagio, evidentemente, que a veces el plagio a veces no es intencionado, a veces simplemente responde a que extraemos ideas de algún sitio, no sabemos, no apuntamos de dónde las hemos extraído, y en algún momento dado ya lo hemos incorporado a nuestro bagaje y ya no sabemos realmente si son ideas nuestras o son ideas que hemos leído. Creo que esto a todo el mundo nos ha pasado, o incluso no sabemos encontrar ya la fuente en la que lo hemos aprendido, ¿no? A veces
el plagio no hay que verlo como algo intencionado y malévolo, sino que a veces puede ser, incluso puede ser cuando no se cita idea, pero es un plagio menor. El plagio más complicado es cuando, que también se da a veces, cuando se copia literalmente fragmentos de otros artículos, ¿no? Otra idea, de alguna manera, que hay que tener en cuenta es la no fragmentación artificiosa de la investigación. A veces los autores, los investigadores, en nuestro afán de cultivar al máximo y es lógico en nuestro currículum, a veces tendemos a fragmentar en partes, ¿no? La investigación para poder publicarla en distintos sitios, ¿no? Yo creo que hay cierto límite dentro de lo cual eso se puede hacer, pero también hay ciertos límites que no se puede exceder, ¿no? Porque a veces se puede incurrir en otro tipo de plagio, que es lo que llamamos el autoplagio, ¿no? Cuando repetimos muchas veces lo mismo en distintas revistas, eso también es un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista de la ética y los valores. La falsa autoría, creo que eso ocurre más en otras disciplinas que en la nuestra, pero también puede ocurrir, ¿no? Sentirse uno tentado a intercambiar autores en investigaciones que no han participado. Inclúyeme tú como autor en tu investigación, que yo te incluyo en la mía, ¿no? Evitar también es la de evitar las revistas depredadoras, no sé cómo las llamáis allí en Argentina, pero es que de un tiempo a esta parte el mundo editorial está empezando a surgir revistas que prácticamente te publican por pagar. Hay que pagar y te promete y te cumple, vamos, te hace una evaluación express 4 días y te la publican al quinto. Evidentemente el rigor de la evaluación es nulo, porque realmente únicamente no mueve un criterio de calidad, sino que este tipo de revistas lo que lo mueve únicamente el afán económico. Aquí hay que tener cuidado y educar a los investigadores noveles que no caigan en la trampa, porque en muchos casos las revistas te escriben, yo creo que todo el mundo hemos recibido, ¿no?, correos de este tipo, sabemos de su valor, de sus publicaciones, que nos parecen muy importantes, y bueno, te engancha además con un título de revista que se parecen o son similares a otras revistas que son importantes, y bueno, pues esto es un elemento. Hay que tener cuidado también porque algunas de estas revistas se están colando en bases de datos relevantes. Y no digo en cuál, porque como se dice en España, se dice el pecado y no el pecador. Pero es verdad que algunas de estas revistas están entrando en bases de datos de impacto, con lo cual es más fácil que pequemos, que caigamos, porque son revistas que sí que pueden sernos útiles en nuestro currículum. Otro aspecto importante, fundamental, me parece, que va en el sueldo de los autores y de los investigadores, que es el apoyo a las revistas emergentes. Las revistas emergentes necesitan de publicaciones y los autores deben de apoyar a estas revistas con sus publicaciones. Y por supuesto también contribuir a la tarea de la revisión, a actuar como evaluador, sobre todo diría yo que las revistas de acceso abierto, ¿no?, que es los que se mueven desde ese ideal de conocimiento universal, libre y gratuito. También dentro de los que son los editores, de hecho ya las bases de datos como Scopus y la Web of Science están pidiendo a las revistas candidatas que se quieren incorporar que tienen que tener un manual de ética y buenas prácticas, ¿no? Y deben incluirla dentro de su página web, ¿no? Entre ellas, pues perseguir el plagio y el autoplagio, y ya normalmente la mayor parte de las revistas ha incorporado al protocolo, cada vez que llega un artículo, pues lo primero que se hace es pasarlo por un programa antiplagio, ¿no? Es uno de los primeros elementos antes de pasar o no a la fase de evaluación por pares. Otro elemento a tener en cuenta es no potenciar la falsa autocita. Me refiero a autocita cuando una revista cita a sí misma, ¿no? Y bueno, a veces nos llegan artículos a la revista que, bueno, que si te cita la misma revista y viene a cuento, pues bienvenido sea. Pero hay algunas revistas que intentan persuadir al autor, una vez que el artículo está aceptado, casi aceptado, intenta persuadirle pidiéndole que en el esfuerzo final que haga intente incluir 2 o 3 citas, ¿no?, de la revista. Claro, esto tiene la finalidad de potenciar el factor de impacto
de la revista. Que, por cierto, puede ser una estrategia equívoca porque luego, de alguna manera, puede salir mal la jugada por cuanto la Web of Science, por ejemplo, castiga las autocitas. La Web of Science, para incluir una revista en Journal Citation Report, el de excelencia, más o menos considera que no más el 15% de las citas que hay en la revista deben ser autocitas. Es decir, que un exceso de autocitas pues puede ser también contraproducente, ¿no? Otro elemento es el fomento del acceso abierto, cosa que están haciendo muy bien las universidades latinoamericanas, están haciendo una labor encomiable en fomentar. Son normalmente, la mayor parte de las revistas son revistas de acceso libre, universal y gratuito. Y también quiero citar ahí el papel que está jugando también Redalí, la red de revistas de la Universidad Autónoma del Estado de México, que ha creado una base de datos y que está haciendo una labor de potenciar mucho el acceso abierto. Creo que es que hay que citar ese esfuerzo. Una idea también dentro de la ética de valores de la revista específica de educación, por la característica nuestra, es intentar contribuir a cerrar la brecha entre la teoría y la práctica, ¿no? Algo que es muy complicado, como veremos después, pero que hay que morir en el intento, ¿no? Y una forma de hacerlo es dando también espacio a los profesores y a experiencia didáctica e innovación, cosa que, como veremos después, van a castigar el factor de impacto y hablaremos de ello prácticamente ya a continuación de todo ello. Bien, entramos ya en la recta final de la conferencia y ya sí que podemos llegar a cuáles son aquellas decisiones que comprometen y crean conflictos ante otras decisiones dentro del ámbito editorial. Evidentemente esto complica a veces y en ocasiones una cosa en la que nos gustaría cómo fuera la realidad y otra cómo puede ser, precisamente porque es imposible hacer una cosa y la contraria. Y a veces dentro de las decisiones nos encontramos también con esta posibilidad en más de una ocasión. Voy a citar 8 ejemplos, son solamente ejemplos, 4 ejemplos de tensión y conflicto que puede sentir el autor en su toma de decisiones cuando quiere enviar un artículo a una revista, y 4 que competen al editor. Y yo creo que se van a sentir identificados inmediatamente porque es algo por lo que decía antes, que lo sufrimos todo, pero nunca lo hablamos de esto, ¿no? Y creo que estas cosas hay que hablarlas, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de decisiones que tensionan, algunos ejemplos que tensionan la actuación, la toma de decisiones del autor, ¿vale? Y voy a hacerlo simplemente con frases muy breves que voy a comentar. Por ejemplo, las revistas mejor posicionadas son más exigentes, pero su tasa de rechazo es mayor. ¿Qué hacemos? Es decir, aquí nos encontramos con una controversia, ¿no? Con un dilema que tensiona nuestra decisión, claro, porque aquí además va a influir otros factores, es decir, o lo mandamos, vamos, tiramos por lo alto a ver si cuela, o somos más y nos aseguramos en otras revistas que tengan un índice de aceptación mayor. Evidentemente aquí va a entrar también en escena otros factores adicionales. Ya dijimos que esto es multicausal, la urgencia por publicar, ¿no? Lo mismo no podemos esperar a enviarla un artículo a una revista que nos rechace para enviarla a otra. Lo mismo tenemos que afinar desde el principio. Esto sería un ejemplo de casos en los que podemos encontrar tensiones. Otro, me gustaría contribuir con un artículo a una revista novel, pero mi prioridad ahora es que no tengo más remedio que buscar un impacto porque es que mi currículum depende de ello. Aquí tenemos otra ocasión en la que, como vemos, en definitiva, lo que están contraponiéndose son el interés personal ilícito, totalmente lícito, del investigador con estas normas éticas o estos aspectos éticos que hemos dicho que también hay que tener en cuenta. Bueno, pues siempre la actuación de un investigador hay que valorarla en conjunto, no por cada artículo que se publica, y bueno, es comprensible que si nuestra prioridad en este momento es hacer eso, tendremos que hacerlo y habrá otro momento para hacerlo otro, pero es importante que no nos olvidemos de nuestra agenda. Otro que quizás es más clamoroso es nuestros mejores trabajos a veces los guardamos para revistas de alto impacto.
que son justamente las que los profesores no le dan nunca. Esto es una realidad también. ¿Tiene esto lógica? A veces los artículos que los guardamos para revistas inglesas, si está en el Journal of Research in Teaching o en esa Education mejor, pero hay que esa revista normalmente los profesores no la leen. Los profesores leen revistas habitualmente en su idioma, revistas más profesionales, y bueno, aquí también tenemos un poco una contradicción. Quizás en la virtud está en tratar de compaginar las dos tendencias, las dos opciones. Y luego, otra cuestión también importante, que creo que a cualquier investigador se le habrá pasado por la cabeza, ¿no? Nos damos cuenta que a veces los trabajos cualitativos y que están bien contextualizados suelen ser muy largos, nos suelen salir muy largos. Es imposible resumir en 40.000 caracteres o 8.000 palabras lo que queremos contar, porque tenemos que contar contextualizadamente y no, digamos ya, si encima queremos aportar los materiales didácticos de alguna investigación que se ha hecho sobre una propuesta, ¿no? Con lo cual, a veces nos podemos sentir tentados en elaborar otro tipo de artículos más cuantitativos, más descontextualizados, más analíticos, que siempre son mucho más fáciles de encajar dentro de unos límites definidos, ¿no? También esto puede plantear un dilema que origina una cierta tensión en el investigador a la hora de tomar decisiones. Pasamos a decisiones ahora del editor, también con 4 ejemplos. Bueno, el primero de ellos, el que hablábamos, el ideal de conocimiento universal, libre y gratuito, es loable, pero ¿quién lo paga? Porque realmente un coste de una revista tiene un coste, cuanto menos el tema de mantenimiento en la página web, la maquetación y las correcciones si las hay. Bueno, todo esto contando con el voluntarismo, que es lo habitual que se cuenta de los investigadores que están detrás, como dentro del comité editorial y, por supuesto, también de los evaluadores, ¿no? Bien, este otro dilema importante: cuando las revistas empiezan, las contribuciones son por encargo. Esto es inevitable. Cuando la revista todavía no está indexada, no tienen efecto llamada, por tanto casi los editores tenemos que tirar de teléfono, de correo electrónico a los colegas que conocemos: mándame un artículo a mi revista. Pero claro, si un artículo es con encargo, a ver cómo después lo rechazamos. Es decir, cómo se compatibiliza esto con la evaluación por pares. Que, por cierto, la evaluación por pares ya es un requisito mínimo que piden la mayor parte de la base de datos de cierto rigor para que las revistas superen el filtro, con lo cual llegamos a una situación que podríamos decir, aquí en España se dice la pescadilla que se muerde la cola, o la serpiente que se muerde la cola, ¿no? O qué va antes, el huevo o la gallina. Es decir, cómo introducir la evaluación por pares si yo lo que quiero ahora mismo es echar a andar la revista y lo tengo que hacer con artículos por encargo. Otro elemento importante es cerrar la brecha entre teoría y práctica. Implica incluir experiencia didáctica. En el ámbito de la educación científica creo que tenemos que tener claro esto, que una forma de hacerlo es implicar experiencia didáctica. Pero eso va a bajar el factor de impacto de la revista. Es decir, la revista va a ser castigada en su factor de impacto por esto. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque es un hecho conocido en el ámbito de la bibliometría que los artículos más citados siempre son los artículos teóricos de síntesis de los grandes popes, de los grandes especialistas que todo el mundo citamos y admiramos en las publicaciones. Esos son los artículos más citados. Luego vienen las investigaciones puntuales de cualquiera, esos son después. Y luego la experiencia didáctica, la innovación no la cita nadie. Eso es un hecho totalmente incontrovertido, que eso es así. Es decir, que aquellas revistas que incorporen artículos en su revista que sean de innovación o experiencia didáctica, ¿qué ocurre? Que esos artículos van a aumentar el denominador del factor de impacto, número de artículos publicados, pero no va a aumentar en la misma medida el numerador, el número de citas. Con lo cual, realmente esto es un castigo para la propia revista y no es más que una contradicción del sistema, ¿no? Que el propio sistema en el que está basado todo, en el fondo, es un sistema neoliberal en el que la cita se ha cogido como parámetro,
pero vamos, un sistema totalmente imperfecto y que si queréis podemos discrepar después, pero bueno, es lo que hay, es el sistema que tenemos en la actualidad. Y otro ejemplo, ya para finalizar, decir, bueno, pues si una revista entabla estrategia, es decir, estrategia de progresión en ranking, es decir, si una revista, bueno, pues entra en el sistema e intenta, dentro de que esté más o menos de acuerdo o no con todo este proceso, pero bueno, sobrevivir también y posicionarte dentro de estos rankings, bueno, es muy probable que vaya consiguiéndolo en la revista, pero en el fondo, estamos con ellos reforzando esa visión neoliberal del mundo de la publicación, es decir, tiene un precio, el hecho de entrar en el juego tiene un precio que en el fondo también estamos contribuyendo a eso, y eso también es una tensión que podemos vivir los editores, por lo menos cuando hay contradicción en esta idea. Y bueno, yo ya estoy finalizando, voy a hacer una síntesis y unas conclusiones finales, no sé cómo voy de tiempo, creo que voy ya pasándome claro, pero bueno, muy rápidamente, decir que muchas tensiones y conflictos que viven los autores se deben a la necesidad de tener que sobrevivir profesionalmente en un entorno competitivo basado en ranking. El ranking, para bien o para mal, es lo que hay, pero también esto es un efecto secundario y que es una gran parte del origen de las tensiones que tenemos. A los editores les pasa lo mismo, los editores también buena parte de las tensiones que afectan vienen de alguna manera de su necesidad e interés de compaginar criterios de difusión y transferencia, lo cual no es siempre sencillo dentro de este modelo competitivo. Y bueno, ya para acabar, simplemente decir que bueno, que es lo que hay. Este es el mundo en el que estamos de la publicación, para bien o para mal, con sus virtudes y sus defectos. Y la realidad es que gran parte de la formación de un investigador y de un editor pues consiste en intentar aprender a manejarse en este tipo de escenarios, tomando decisiones e intentando, dentro de lo posible, encontrar equilibrio. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención y espero no haberos cansado demasiado con mi intervención. ¿Vale? Dejo de compartir pantalla y no sé si tenéis ahora, hacéis algún turno de preguntas o... Antes de darle la palabra a Florencia para que coordine el espacio de preguntas, José, bueno, primero volver a agradecerte tu generosidad, sé lo que significa tenerte a vos con nosotros, lo dije al principio, lo repito, te considero así un amigo de nuestra casa y eso es para mí importantísimo, saber que contamos con vos cuando necesitamos alguna cuestión. Así que nada, reiterarte la alegría de tenerte con nosotros aquí en el CIAE, que en la Universidad de Buenos Aires, en nuestra querida PFA, y agradecerte primero antes de dar paso a las preguntas, porque creo que en lo personal, nada, compartir la preocupación por estas tensiones que claramente dejaste marcadas y lo asertivo de tu intervención, bueno, como era de esperarse teniendo en cuenta tu trayectoria, ¿no? Nada que sorprenda, sino volver a remarcar lo obvio y agradecerte. Florencia, ¿querés coordinar el espacio de preguntas? Sí, habilitamos a quienes quieran hacerle alguna pregunta al doctor José María Oliva a que levanten la mano y habiliten el micrófono, y también a quienes no puedan hacerlo de forma verbal, lo puedan hacer de forma escrita a través del chat y se lo transmitimos. Está Gaby con una mano levantada. Hola Gaby. Hola José María, la verdad que es una alegría encontrarnos, aunque sea cada uno en su cuadrado. Realmente me gustó mucho la charla y todas estas tensiones que comentaba.